La llegada de los españoles al Istmo de Panamá. Uno de los resultados inmediatos del descubrimiento de América fue el crecimiento de la navegación y el comercio en el Océano Atlántico, lo que originó la conquista y colonización del nuevo continente. El Istmo de Panamá no escapó de estas exploraciones. Muchos exploradores españoles se internaron en las diferentes regiones pobladas y fundaron diferentes ciudades. Estos pobladores y conquistadores trajeron su propia cultura, su religión y sus ambiciones, que entraron en choque con la cultura y la forma de ver el mundo de los nativos panameños. A continuación se analizarán todas estas exploraciones realizadas en el Istmo y sus consecuencias positivas y negativas. En las exploraciones de Rodríguez Bastida, después del descubrimiento de América en 1492, surgieron otras expediciones estimuladas por el hallazgo de oro en las nuevas tierras. Una de esas expediciones fue la de Rodrigo de Bastidas, quien el 5 de junio de 1500 celebró un contrato con la corona mediante el cual se le concedió licencia para descubrir islas o tierras no visitadas por el almirante Colón ni por otros navegantes. Partió de Cádiz en octubre de 1501 en compañía de Juan de la Cosa, veterano de los mares de Occidente, quien acompañó a Colón con uno de los viajes y Alonso de Ojeda en su recorrido por las costas de Venezuela. Juntos surcaron las rutas marítimas por el litoral venezolano. Después Bastida dobló el cabo de Vela hacia el suroeste. Recorrió las costas del río Hacha, descubrió el río Magdalena y las tierras e islas comprendidas entre este río y el Golfo de Urabá. Luego cruzó, el Golfo y navegó por todas las costas panameñas, desde el río Atrato hasta el puerto de Retrete o del Escribano, nombrándose así en su honor hasta llegar a Punta Manzanillo y al lugar que habría de llamarse más adelante en nombre de Dios. También recorrió las islas del archipiélago de la comarca de San Blas, Gunayala. Después regresó a la isla La Española, conocida como Santo Domingo. Bastida fue el primer europeo en divisar la región ismeña de Gunayala y la costa caribe de Colombia. Es importante observar que el Istmo de Panamá fue descubierto y habitado por los antepasados de los aborígenes panameños hace más de 12.000 años. Por consiguiente, cuando llegó Rodrigo Galván de Bastidas a las costas del Istmo de Panamá en 1501, encontró ocupado el territorio del Istmo con nativos ismeños. Las exploraciones de Diego de Nicuesa también fueron unos estudios biográficos y críticos de la historiografía del Istmo de Panamá, que afirman que Diego de Nicuesa fue el primer gobernador nombrado por la corona española para explorar y fundar poblaciones en el territorio de la gobernación de Veragua, incluyendo todo el territorio del Istmo de Panamá. En 1509 inició Nicuesa sus exploraciones, recorre las costas colombianas y se entera de la derrota de las tropas de Alonso de Ojeda y de la muerte del experto piloto Juan de la Cosa, por lo que le brindó ayuda a Alonso de Ojeda. Posteriormente ambos preparan un plan de ataque a la población aborígene para vengarse y ejecutaron un plan de exterminio cuando la población dormía y quemaron su vivienda. Después de auxiliar a Ojeda, Nicuesa siguió su exploración por la costa del Istmo y se dirigió a Santa María de Belén, en Veragua, región donde se pensaba había oro en abundancia. Pero debido a los constantes ataques de los nativos y la poca tripulación con la que contaba, tuvo que abandonar. Entonces se dirigió hacia el este del Istmo, donde fundó la ciudad en nombre de Dios. Con las exploraciones de Cristóbal Colón, en compañía de su hermano Bartolomé y su hijo Fernando Colón, zarpa a Cádiz en mayo de 1502. El 6 de octubre llega a la bahía de Caribaró, conocida como la bahía de Almirante. Posteriormente llega a la laguna Aburemá, en Chiriquí,
y el 17 de octubre a las costas de Veragua. Durante el recorrido de las costas veragüenses a la altura de la isla del Escudo, Cristóbal Colón llegó a la desembocadura del río Calo Bébora. Luego siguió hasta el puerto Retrete, llamado pues Escribano por Batista. Pasó por la desembocadura del río Chagre, llamado el río de los Lagartos. En noviembre de 1502 llegó a una hermosa bahía a la que bautizó Puerto Bello o Portobelo, conocida hoy como Portobelo. Con el objetivo de buscar las minas de oro, Colón regresó a las costas veragüenses, tras un viaje de viento adverso que llegó a un río conocido por los nativos como Quiebra, al que llamó Belén, por haber llegado el 6 de enero de 1503. El 24 de febrero, Colón fundó el primer intento de asentamiento continental al que llamó Santa María de Belén, la cual estuvo al mando de su hermano Bartolomé Colón. La población aborigen al mando del cacique Quibián no estaba de acuerdo con las extracciones de oro y entraron en conflicto con los españoles, por lo que Bartolomé Colón decidió apresar al cacique Quibián con su familia. Sin embargo, este logró escapar y sublevar a las demás tribus contra la población de Santa María de Belén, la cual luego de sufrir los certeros ataques de los aborígenes fue abandonada por orden de Cristóbal Colón. Día después, Colón con el resto de la población se embarcaron rumbo a España, donde fallece. También estuvo las exploraciones de Pedrarias Dávila. Después del descubrimiento del Mar del Sur, la corona nombró como gobernador de Castilla de Oro a Pedro Arias de Ávila, conocido como Pedrarias Dávila. Entre las instrucciones dadas al nuevo gobernador estaba la de procesar a Vasco Núñez de Balboa por su proceder contra Fernández de Enciso y Diego de Nicuesa. Debido a las noticias acerca de los últimos descubrimientos, entre ellos del Mar del Sur, que causaron buena impresión en la corte. El rey recompensó a Balboa con el título de adelantado del Mar del Sur y gobernador de las provincias de Córdoba y Panamá, pero subordinado a las órdenes de Pedrarias Dávila. El gobernador Pedrarias dispuso explorar diversos puntos del territorio para fundar poblaciones. Juan de Ayora, lugarteniente del gobernador, recorrió con un ejército las tierras de Comagre, Pocorosa y Tubanamá. En Pocorosa fundó la población de Santa Cruz, mientras que en Tubanamá fundó los Anades. Luego el gobernador Pedrarias encomendó a Antonio Tello Guzmán de explorar las tierras de Cacique Chepo, a quien derrotó, y luego prosiguió por tierra de Pacora hasta llegar a un caserío de pescadores llamado Panamá. A finales de 1515, el propio gobernador comandó una expedición, la cual desembarcó en la costa norte del istmo. En dicho lugar fundó la población que se conoce como Acla, que en lengua aborigen significa hueso, por la gran cantidad de osamentas encontradas en sus llanuras. Con una fuerza de 200 hombres salió de Santa María la Antigua, Gaspar de Espinosa, a fin de someter a los nativos que habían atacado las poblaciones fundadas de Santa Cruz y los Anades. Logró cruzar las tierras de Comagre hasta Chimán, venciendo a las tribus por donde pasaba. Siguió por Chepo y Panamá hasta llegar a los territorios de Cacique Natá, a quien vence. Posteriormente, Espinosa mandó a reconocer el territorio que conforman hoy las provincias de Los Santos, Herrera y parte de Veragua, y luego regresó a Acla. Luego de fundar el 15 de agosto de 1519 Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, Pedrarias continuó con la exploración del istmo y realizó diversas expediciones debido a las acusaciones del maltrato y la mala administración colonial. La corona decide nombrar a López de Sosa como nuevo gobernador de Castilla de Oro, quien muere en 1520 sin haber cumplido su misión, por lo que Pedrarias continúa siendo el gobernador hasta en 1527 se nombra a Pedro de los Ríos en su reemplazo, y a Pedrarias se le da el nombramiento de gobernador de Nicaragua
donde permanece hasta su muerte en 1531. El entierro de Pedrarias tuvo lugar en el ministerio de Nuestra Señora de la Merced de la ciudad nicaragüense de León, aunque en su testamento había expresado su deseo de que fuera en el monasterio de Santa María de la Merced de Segovia. También hubo encuentros culturales españoles y los aborígenes. A la llegada de los españoles del Istmo de Panamá encontraron grandes cantidades de poblaciones aborígenes. Las regiones del Istmo que tenían mayor cantidad de nativos fueron la provincia del Darién, las islas del archipiélago de San Blas, el sector de la región central que se extendía desde Chame hasta la serranía del Tabasará, que era en el río entre Chiriquí y Veragua, donde se encontraron grupos de nativos con una cultura adelantada que practicaban las cerámica, la orfebrería y tenían una gran división política representada por los cacicazgos. Otro sector de gran concentración de pueblos nativos fue la cordillera central entre Chiriquí, Boca del Toro y Veragua. Estas regiones indígenas fueron visitadas por los conquistadores españoles con la intención de someterlos, pero la reacción del rechazo a las imposiciones de invasor fue casi inmediata por los caciques Ponca, Comagre, Careta, Caregua, Natá, Chirú, Dolega y el indomable Urracá. Estos y otros caciques se opusieron al proceso de la conquista española en el Istmo de Panamá. La llegada de los conquistadores del Istmo y al resto de la América aborigen dio paso a la confrontación cultural desde el punto de vista político, social, económico y religioso, que puso en desventaja la cultura nativa a través del proceso de la transculturación. En otros términos, los europeos consideraban que su cultura que era pues superior a la cultura aborigen. Por consiguiente, el conquistador aplicó en las colonias, la ley del más fuerte para someter a los aborígenes a su régimen y así explotó la mano de obra de los nativos a través de las instituciones conocidas como las encomiendas y la mita. Proceso de colonización y conquista en el Istmo de Panamá. La política colonialista de España, el proceso de conquista y colonización española en el Istmo de Panamá produjo modificaciones políticas, económicas, sociales, religiosas y culturales que afectaron tanto al pueblo conquistador como al conquistado. En el político, los conquistadores luchaban por el rey y querían que éste aumentara su poder de manera que anexaban a la corona española una multitud de pueblos aborígenes que perdieron su libertad, sus tradiciones y su organización política. Introdujeron instituciones europeas que hasta la fecha forman parte de nuestra organización gubernamental, mientras que en los aborígenes han desaparecido su sistema. La sociedad colonial se estructuró en diversos grupos organizados jerárquicamente. Los conquistadores, a raíz de sus hazañas, ocupaban el primer rango social, luego seguían los primeros pobladores que habían fundado ciudades, luego los moradores con su patrimonio, después los vendedores de pequeñas tiendas y por último los aborígenes. Esta primitiva sociedad hispana se desarrolló en base al usufructo de la mano de obra nativa por medio de las instituciones de la encomienda y la mita. Debido a esto, el grupo social dominante conservó la mayor parte de su patrimonio por generaciones. En la parte social surgió el mestizaje cuando se mezclaron los españoles con los aborígenes. Cuando los negros provenientes de África llegaron a América, surgió la esclavitud donde el esclavo era propiedad absoluta del dueño. No tenían derecho a poseer bienes porque el amo disponía de ellos, de su vida, trabajo y de su fuerza. Los hijos de los españoles nacidos en América, los llamados criollos, aumentaron en número y engrosaron al estamento social más alto. En el siglo XVIII comenzaron a llamarse americanos y disputaban los principales cargos públicos a los peninsulares.
Esta pugna fragmentó la unidad y los intereses que habían cohesionado al grupo blanco en los siglos anteriores, sembrando la semilla de la emancipación de las colonias americanas que tendrían lugar años más tarde. Las órdenes religiosas en el proceso de la evangelización, inculturación y aculturación en América, los europeos tenían una opinión errónea de los nativos de América. Creían que eran faltos de inteligencia, de instrucciones y de prudencia, por tanto eran considerados como seres incultos. Pero la realidad es que nuestros aborígenes no eran incultos, por lo que no es justo hablar de una inculturación amerindia, ya que contaban con una estructura social organizada, como fue el caso de la cultura maya, azteca, inca y otros. Estas culturas y otras en América contaban con una economía agraria basada en el cultivo del maíz y otros productos agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria de la población indígena. También tenían una estructura política bien definida. Además de eso, tenían sus creencias religiosas parecidas a las de los pueblos politeístas de la antigua Grecia y Roma. En el proceso de la aculturación, los españoles impusieron a los aborígenes su cultura. La asimilación de las normas de la cultura de España por los nativos era necesaria para la dominación de los pueblos aborígenes en América. Los conquistadores que llegaron a América aborigen tuvieron instrucciones de la corona española de tomar posesión de los territorios aborígenes en nombre del rey de España, así como también evangelizar a los habitantes nativos, es decir, enseñar la religión cristiana a los aborígenes. Es importante señalar que la misión evangelizadora siempre estaba ligada a la actividad conquistadora en las colonias. En las colonias españolas de América se impuso la religión católica como única y verdadera fe. Los sacerdotes que llegaron al continente americano se dedicaron a la evangelización de los aborígenes. Estos misioneros de la fe cristiana, siguiendo instrucciones de la Iglesia Católica, trajeron un documento conocido como el requerimiento para justificar cualquier enfrentamiento con los nativos. Si estos no aceptaban las instrucciones establecidas en el requerimiento, entonces podían ser sometidos a la fuerza por los conquistadores. Es importante señalar que la opinión de Juan Ginés de Sepúlveda influyó bastante en la política expansionista de la corona española. Según el pensamiento de Sepúlveda, la corona española tenía todo el derecho de expandir su dominio territorial en las tierras de ultramar e instaurar un dominio colonial sobre los pueblos primitivos de América. Según pues la opinión de Ginés de Sepúlveda, es totalmente ilícito someter a los amerindios bajo el dominio colonial del conquistador. Para la humanista español, la cultura de los conquistadores es superior a la cultura aborigen. Por ende, los españoles deben ejercer con pleno derecho la soberanía sobre los bárbaros en América. Sepúlveda, para defender su tesis colonialista, fundamentó su opinión en lo que expresó Aristóteles en su obra La Política. De acuerdo a la tesis de Aristóteles en su obra La Política, de los hombres bárbaros e incultos nacieron para servir a los dotados de razón. Por lo tanto, los pueblos civilizados deben dominar a los salvajes y primitivos. Sin dar lugar a dudas, la autoridad del imperio colonial español aplicó el pensamiento colonialista de Juan Ginés de Sepúlveda para justificar el sometimiento a la fuerza de los pueblos amerindios. La orden religiosa de los franciscanos fueron los primeros misioneros que llegaron a América aborigen para ocuparse de la evangelización de los nativos. Los franciscanos se ocuparon de vigilar los abusos de los encomenderos. La misión evangelizadora de los sacerdotes franciscanos en América fue un importante pilar del colonialismo español para justificar la legitimidad de la conquista. En 1514, 6 sacerdotes de la orden franciscana
Acompañaron al primer obispo de Darién y del Nuevo Mundo, Juan de Quevedo, a la ciudad de Santa María la Antigua del Darién. Allí establecieron el primer convento en el continente. La orden religiosa de los dominicos se ocuparon pues de la labor evangelizadora y educativa de los amerindios. Fueron grandes defensores de los nativos en el continente americano. Lucharon en contra de la esclavitud y promovieron la justicia a favor de los aborígenes. Entre los principales sacerdotes que se destacaron en la defensa de los nativos fueron Fray Pedro de Córdoba, Fray Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesino. Este último tuvo la valentía de sostener la presencia de Carlos V en 1542, que la conquista española en América era una invasión violenta de crueles tiranos que iba en contra pues de la ley de Dios y de las leyes humanas. También hubo otra orden religiosa de los jesuitas. Para hacer más eficaz la enseñanza del cristianismo, se dedicaron a estudiar la lengua de la comunidad aborigen para así poderlos evangelizar. También la orden religiosa de los agustinos se interesaron por aprender el lenguaje aborigen con el fin de lograr una mejor comunicación entre ellos y para facilitar el proceso de la cristianización del nativo. Este proceso de enseñanza y aprendizaje se enseñaba a los niños a leer y escribir para que sirvieran como escribanos en su comunidad. También aprendían música y canto para el coro de la iglesia. Los niños que tenían habilidades en el arte de la música se les enseñaba a tocar instrumentos musicales. Y bueno, fundaron varias escuelas y talleres de enseñanza de cultura, herrería y carpintería, alfarería y sastrería. Y pues enseñaron este proceso de enseñanza y aprendizaje. La presencia del negro en el Istmo de Panamá. Los primeros negros que llegaron al Istmo de Panamá fueron traídos por los primeros conquistadores, no como esclavos, sino como servidores atentos a las órdenes de los conquistadores. Los negros que acompañaron a los conquistadores tenían el trabajo de transportar los materiales y equipos que necesitaban los conquistadores en la travesía de su viaje. También se ocuparon de abrir en las espesas selvas las trochas o caminos necesarios para la expedición de los conquistadores. Según la opinión de Oviedo, varios negros viajaron en la expedición de Diego de Nicuesa a tierra firme y trabajaron en la fundación del Nombre de Dios. Este hecho dio lugar a creer que Panamá fue el primer lugar en tierra firme donde llegaron los primeros negros africanos. De acuerdo al criterio de Luis A. Díez Castillo, un esclavo negro llamado Nuflo de Olano acompañó a Vasco Núñez de Balboa en la expedición que logra llegar al Mar del Sur en 1513. En la construcción de la ciudad de Panamá de 1519, Pedrarias Dávila utilizó esclavos negros para levantar los primeros edificios. Cuando la corona sancionó como ilegal el tratamiento pues, de los aborígenes como esclavo, se autorizó el comercio de esclavos negros a las colonias americanas para reemplazarlo en los trabajos en la finca y en las minas, convirtiéndose Panamá en un centro de distribución para toda América. Es difícil señalar e identificar los lugares de procedencia de los esclavos negros a Panamá durante la época colonial. De acuerdo a los estudios de Martín Jameson, existen autores que señalan que la mayoría eran oriundos de la región llamada Guinea, del continente africano. Otros autores señalan que provenían de la región localizada del sur del río Senegal y el norte de Angola, que también están en el continente africano. Hubo un proceso de esclavitud del aborigen y el negro. La esclavitud, pues, del aborigen fue una práctica social que se dio durante la conquista en América por los europeos. La conquista española, además de usurpar los derechos posesorios de las tierras de los nativos en América, fueron intolerantes y agresivos
se atrevieron a violentar los derechos naturales, sometiéndolos a esclavitud por medio de la mal llamada encomienda islamita. Los españoles, para organizar la explotación de los nativos en América, implantaron la institución de la encomienda para repartir las tierras y encomendar los aborígenes a los conquistadores como premio de su servicio. Esta mala práctica social de la corona española fue avalada por la Iglesia Católica para cristianizar al aborigen. Los encomenderos tenían como compromiso dirigir por la senda de la fe cristiana a los nativos bajo su protección en la encomienda. Desafortunadamente, mientras el aborigen se cristianizaba, el encomendero lo explotaba sin piedad para su propio provecho. Con relación a la mita, esta era un repartimiento forzado para aprovechar la fuerza de trabajo de los aborígenes adultos en la minería y en el cultivo de las tierras que alimentaban a los colonos. En la mitad turnaban a los nativos para efectuar diferentes tipos de trabajo con el propósito de obligarlos a pagar tributos a la corona. Este tributo era cancelado por el encomendero como parte de su ganancia de plus trabajo de los nativos. La encomienda pronto se convirtió en un sistema feudal en el cual los nativos en los feudos fueron tratados como esclavos. La base del latifundismo hispanoamericano tiene sus raíces en la implantación pues, de institución de la encomienda. A través de esta institución, los conquistadores procedieron a la distribución de las tierras entre sus soldados de confianza. Posteriormente, por orden de la corona española, se efectuaron redistribuciones y ajustes para oficializar la ocupación y posesión de tierras en las colonias. Este derecho posesorio que otorgó la corona favoreció a la clase élite. Sin duda alguna, este hecho dio paso a la apropiación de grandes extensiones de tierra por la burguesía terrateniente en detrimento de la clase desposeída. El latifundismo es un mal social que nació durante la Edad Media y pasó de España a América Latina en la época de la conquista y que aún prevalece en nuestro Panamá de hoy. En la gobernación de Castilla de Oro, Pedrarias sometió a los aborígenes en la esclavitud, obligándoles pues al trabajo forzado. Muchos nativos que no fueron aniquilados en batalla murieron a causa del trabajo forzado y el maltrato que recibían de su verdugo. Los aborígenes en calidad de esclavos tenían que cultivar las tierras para el beneficio de su amo. Cuando estos se oponían a la esclavitud y al maltrato, los españoles intolerantes los maltrataban. Poblaciones enteras fueron exterminadas por oponerse a la esclavitud. En algunas aldeas de aborígenes rebeldes, algunos españoles para contagiarlos colocaban en sus viviendas gérmenes de viruela, tomados de las vestimentas de una víctima reciente. De acuerdo con el médico epidemiológico Pelayo Correa de Louisiana State University Medical Center, el encuentro de estas dos culturas tuvo un efecto inmediato y devastador para los aborígenes. Su aislamiento milenario de los otros continentes resultó en la carencia de inmunidad contra las grandes plagas que hasta entonces habían diezmado el mundo. Los nativos desconocían los remedios de esta enfermedad europea. No tardó la población indígena en desaparecer a causa de la epidemia de viruela. La escasa mano de obra para atender las haciendas feudales y al trabajo en las minas dio lugar a la introducción masiva de los esclavos negros de África al continente americano, por petición del sacerdote católico Bartolomé de las Casas. La trata negra que se dio tenía el propósito de reemplazar la mano de obra del aborigen en las minas de oro al cuidado de las haciendas. Desafortunadamente, el plan laboral estratégico del sacerdote Fray Bartolomé no funcionó como se esperaba. Los encomenderos siguieron explotando a los aborígenes y también a los negros. Los africanos que llegaron al Istmo de Panamá, como en el resto de la América colonial, estaban estrechamente ligados a la organización socioeconómica del hombre blanco europeo. Los negros esclavos fueron también clasificados en tres grupos humanos en las colonias.
el esclavo peón, el esclavo fugitivo o cimarrón y el esclavo doméstico urbano. Los negros esclavos peón trabajaban en las granjas rurales del latifundista blanco. Las negras y negros domésticos trabajaban en el área urbana en las casas del capitalino blanco, como criados en las propiedades privadas del amo. Ejercían funciones como jardinero, camarero y otras actividades domésticas que realizaban las negras en las casas de su amo. El negro fugitivo cimarrón hacía labores mineras y el buceo de las perlas en el Golfo de Panamá para reemplazar a los indios, y los trabajos forzados también eran cargadores de tesoro y remeros de canoa en el río Chagre. La Iglesia Católica también se ocupó de la educación cristiana de los negros en América. Los jesuitas fueron una de las órdenes religiosas que adquirió esclavos negros, distinguiéndose por vincularlos a diversos oficios artesanales y agrícolas que requerían de una mayor especialización y dominio técnico. Sin embargo, los esfuerzos de la iglesia no pudieron hacer desaparecer los cultos y religiones africanas. En el Istmo de Panamá se dio la mezcla racial entre los blancos mestizos y los negros esclavos rurales, y el africano peón o esclava rural contribuyó en el afianzamiento pues, de nuestra nacionalidad con su fuerza de trabajo y su legado cultural en el uso del tambor en nuestra música típica, en nuestro folclore. Ahora bien, en cuanto a los negros esclavos africanos y marrones, fueron explotados en condiciones extremas en las labores mineras y en el buceo en busca de perlas. Los negros fugitivos se refugiaron en la inaccesible montaña de Chepo y Pacora. Allí organizaron un gobierno y reconocieron como rey al esclavo bayano. En 1549 se encabeza otra fuga de negros esclavos africanos encabezado por Felipillo, y este grupo se estableció en la región del Golfo de San Miguel. En recuerdo a los célebres luchas de los cimarrones en las márgenes del pueblo Coquira, en Chepo, se le dio el nombre de Bayano al río que afluye en el área. Ambos grupos de fugitivos negros se aliaron a los piratas con el fin de debilitar el poder del gobierno colonial. En Panamá oficialmente se mantuvo la esclavitud de los negros hasta llamado el periodo departamental, es decir, durante la época en que Panamá estuvo unida a Colombia. El general José Hilario López Valdés, presidente de la República de la Nueva Granada, Colombia, sancionó el 21 de marzo de 1851 la ley que abolió la esclavitud en todo el territorio colombiano. Las leyes de Burgos, deberes y derechos de los aborígenes, pues en 1511 los sacerdotes dominicos en la isla La Española, hoy conocida como Haití, y la República Dominicana empezaron una serie de protestas en contra del maltrato que se le daba a los aborígenes en las encomiendas. Para acabar con los abusos de los encomenderos, los dominicos enviaron a España al sacerdote Antonio de Montesinos para que defendiera la causa de los nativos. El monarca, al enterarse del problema aborigen en América, convocó en Burgos una junta eminente de letrados y teólogos para encontrar una solución al problema. Y el 27 de diciembre de 1502, la Junta de Notables y el rey establecieron por primera vez en las leyes de Burgos los deberes y derechos de los aborígenes. Este hecho sin parangón en la historia de la humanidad, donde una potencia se autocritica y autoanaliza su actuación sin denuncia ni presión extranjera, ha sido considerado como el primer documento jurídico en América. En general, las leyes de Burgos intentaban establecer con claridad, que el colon español tendría a su cargo el fomento de la evangelización y la civilización de los aborígenes, para de esta manera eliminar el abuso de ellos y se le diera un trato más humano. Estas leyes establecían que por cada 50 aborígenes que tenía un español debía construir 4 casas en las que estos pudieran alojarse. Debía suministrar una hamaca a cada uno, estaba obligado a proporcionar una parcela en cada
en calidad pues de la propiedad hereditaria y dotada de animales domésticos a cada región, aborigen femenina. Por cada 5 meses de trabajo le correspondía al nativo 40 días de descanso. La paga que se reconocía era una alimentación sustanciosa y propicia. Se justificaba la guerra contra los aborígenes y se negaban a ser cristianizados. Para los nativos se creó la institución de requerimiento. La conquista solo estaba justificada si los indios se negaban a ser evangelizados. Y bueno, respecto a estos efectos de esta ley, se puede decir que se acataba, pero no se cumplía. Y los abusos por muchos años continuaron. En las instituciones políticas y administrativas del Istmo, el sistema político administrativo que se estableció en América fue modelo creado por España. Las instituciones clásicas del mundo español tendieron a mantener las características esenciales en las nuevas tierras. Aún los criollos y peninsulares la transformaron de acuerdo a su realidad. En el Istmo de Panamá, las instituciones más importantes que se desarrollaron fueron las reales audiencias, que eran tribunales de justicia que se encargaban de los asuntos criminales, civiles y eclesiásticos de las colonias, cuyos miembros eran llamados oidores. Las gobernaciones que ejercían su autoridad política y jurídica en territorios más pequeños que los virreyes. Los municipios, que tienen la función de asegurar el buen funcionamiento de las instituciones coloniales. Las corredurías, que eran los corregidores que eran elegidos por los gobernadores por un año, aunque en algunos casos se extendió el cargo por 5 años. Los cabildos son organismos que regían directamente los asuntos administrativos de cada ciudad. Velaban por los intereses de la comunidad e intentaban resolver los problemas que la afectaban, como el ornato o el aseo y el manejo de bienes públicos. Representaban al parecer de los ciudadanos ante el rey. Estaban encargados del gobierno municipal. Los alcaldes eran elegidos anualmente por los cabildos. La sociedad colonial de Panamá. Los grupos étnicos en la sociedad colonial. A partir del siglo XVI se formó una nueva sociedad en el continente americano y por ende en el Istmo de Panamá como fruto de conquista y colonización española. Esta sociedad tuvo como base la población aborigen, a la cual se sumaron los conquistadores españoles y los negros africanos introducidos en el Istmo como esclavos. La sociedad colonial en el Istmo se dividió en estamentos en los cuales la procedencia racial determinaba la posición social, el tipo de oficio y trabajo a realizar y la posibilidad de aspirar o no a bienes, tierras y cargos públicos. En esta estructura social, los españoles como pueblo conquistador ocupaban la cúspide de la pirámide social. Los mestizos, criollos, aborígenes y negros se situaban en las capas inferiores. También hubo las características de los grupos étnicos en el periodo colonial del Istmo, que los españoles peninsulares eran españoles nacidos en la península ibérica que se establecieron en el Istmo, tenían los mayores privilegios y estaban autorizados para asumir los cargos más importantes del gobierno y de la administración. También tenían derecho a la más alta jerarquía eclesiástica y del ejército. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en el Nuevo Mundo, que a efectos legales, políticos y sociales se diferenciaban del peninsular nacido en España. Aunque teóricamente las leyes no le impedían el ascenso social de los altos puestos del gobierno, la iglesia o el ejército, en la práctica no les fue posible ocuparlos. También estaban los aborígenes, que era la clase social, fue la que soportó el peso del trabajo en las labores agrícolas y mineras, constituyó la principal fuerza de trabajo tanto por su cantidad, que era el 57% de la población, como por su aplicación en las actividades más variadas. A finales del proceso de la conquista española en América, la agrupación tenía al continente americano fue sometida al poder español de forma indiscriminada. Los negros en la sociedad colonial del Istmo de Panamá estuvieron sujetos a muchas limitaciones.
El gobierno colonial español prohibió a los negros portar armas, andar de noche por las ciudades y villas, no podían montar a caballo o tener nativos a su servicio. Los negros esclavos, a pesar de las tantas restricciones que tenían en su contra, lograron muchas veces una posición social superior a la del aborigen debido a su mayor resistencia física y al tipo de trabajo que desempeñaban en la colonia. El proceso de mestizaje en la sociedad colonial del Istmo, el cruzamiento de razas o mestizaje en la América aborigen fue inevitable. Los aborígenes europeos y africanos no vivían aislados en el suelo americano. Este hecho permitió que se unieran sexualmente las diferentes etnias, lo cual dio lugar a una numerosa población mestiza. Los españoles mezclaron su sangre con la de los aborígenes, creando con ello no solamente un nuevo tipo étnico, sino produciéndose también importantes fenómenos de transculturación. Del cruzamiento de población blanca con la población aborigen surgieron los mestizos, que se dedicaban al comercio y trabajaban la agricultura y la artesanía. El cruzamiento entre la etnia blanca y la etnia negra originó los llamados mulatos, y la mezcla racial entre aborígenes y negros dieron lugar a los ambos. Los mestizos ambos, mulatos y los tres grupos étnicos iniciales dieron origen a diversas mezclas raciales y culturales que se hicieron cada vez más complejas y tomaron el nombre de castas durante el periodo colonial. Los españoles insistieron en mantener la clasificación en casta utilizándolas como forma de control social, es decir, para impedir la intromisión de la población que era producto del mestizaje en los privilegios políticos y económicos de la población blanca. La situación de los aborígenes negros en el Istmo y su rebelión, esta dominación de tierras aborígenes en el Istmo de Panamá se llevó a cabo por la fuerza durante el largo periodo de la gobernación de Castilla de Oro por Pedraria. Los nativos fueron sometidos a la esclavitud y al trabajo forzado. Muchos, para escapar de la opresión española, tuvieron que refugiarse en las impenetrables montañas del Istmo. Por consiguiente, muchos nativos lucharon junto con los caciques Ponca, Carecua, Chiapés, Careta, Dolega, Barú y el indomable cacique Urraca y otros para expulsar de su tierra a los europeos invasores. Ahora bien, es importante saber que entre 1617 y 1637 se dio un gran levantamiento de aborígenes en la región del Darién en contra de las imposiciones pues, de los colonos españoles en la región de Chepo y Puerto Piña. Los nativos atacaron a las poblaciones enemigas, dejándolas prácticamente en la ruina. Esta situación social de la etnia negra en el Istmo fue casi igual a las condiciones deplorables de la clase aborigen. También los negros en cautiverio decidieron sublevarse en contra de la esclavitud y al maltrato que recibían de sus amos en la hacienda y escaparon hacia la selva. Entre estos negros esclavos fugitivos recibieron el nombre de cimarrones. Fundaron aldeas en lugares inaccesibles, fortificadas, muchas veces empalizadas, que se conocían con el nombre de palenques. Los cimarrones efectuaron diversos alzamientos contra las autoridades coloniales españolas y atacaron la ruta entre Panamá y Nombre de Dios, lo cual puso en peligro el transporte y la comunicación entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. El primer alzamiento de negros ocurrido en Panamá fue en 1527, pero fueron sometidos tras una sangrienta lucha. Luego, en 1548, un grupo de esclavos negros organizaron un gobierno y reconocieron a un esclavo llamado Bayano como su rey. También el cimarrón fue un hombre libre que se negaba a someterse a las autoridades españolas, por eso representó y representa el símbolo de rebeldía y de resistencia en la opresión. Nuestra identidad cultural se conformó desde el periodo colonial con los aportes culturales de los aborígenes y de los negros africanos, que al integrarse con los otros grupos del Istmo forjaron nuestra cultura y nuestra nacionalidad. En la sociedad colonial del Istmo, los sacerdotes de la iglesia se dedicaron a predicar el evangelio y la doctrina cristiana para incorporar a los nativos a la religión cristiana.
Y bueno, entre la conquista de misión cristiana en el Istmo estuvo encomendada desde los primeros momentos a los frailes pertenecientes en su mayoría a las órdenes religiosas de franciscanos y dominicos. La Iglesia Católica cumplió un importante papel durante la época colonial en el Istmo. También estaba la economía en la sociedad colonial del Istmo de Panamá, donde España, en virtud en este desarrollo de la agricultura y de la ganadería, pues España, en virtud del monopolio comercial que ejercía sobre sus colonias, no fomentó el cultivo masivo de aquellos productos que podían impedir con lo que producían en la península, pero sí hubo un importante comercio exterior representado por el azúcar, algodón, café, cacao, tabaco y añil que se cultivaban industrialmente. En un comienzo, los conquistadores los conquistadores españoles menospreciaron la agricultura, interesándose más por la minería. Sin embargo, los centros mineros no podían subsistir sin la agricultura y la ganadería porque debían resolver problemas relacionados con la alimentación y el transporte. Es así como alrededor de las explotaciones mineras se establecieron haciendas y estancias cuya producción de trigo, maíz, carne de puerco y de res se dirigió a satisfacer las demandas mineras. Los cultivos nativos y las plantas y animales traídos de Europa permitieron el avance de la actividad agropecuaria en el Istmo. La América aborigen aportó numerosas especies vegetales domesticadas, como el maíz, la papa, los frijoles, el cacao, la yuca, el tabaco y frutas tropicales como la piña, mango, chirimoya y otras. Los españoles aportaron el arroz, el trigo y otras frutas. La ganadería del Istmo se remonta al año 1521, cuando Pedrarias Dávila importó 50 reses para el Istmo. Estos animales ingresaron vía Darién, donde no lograron una buena adaptación, pero lograron reproducirse muy bien en Panamá, Natá y Remedio. El desarrollo también de la minería, el oro y la plata, así como otros metales preciosos, eran considerados en Europa como la verdadera base de la riqueza. Por tanto, a los reyes españoles les interesaba extraer de sus colonias la mayor cantidad posible de estos metales. Al principio, los conquistadores se apoderaron de ellos por medio del trueque y del saqueo. Luego los recolectaban naturalmente donde los encontraban, sobre todo en los cauces de los ríos, y utilizaban a los aborígenes y a los negros para esta tarea. Más tarde explotaron las minas. La extracción también de perlas fue otra de las actividades económicas de la época colonial, aunque en las Islas Margaritas en Venezuela se extraían grandes cantidades de pequeñas perlas de colores claros en las costas del Pacífico, específicamente en las Islas de las Perlas. Apareció una variedad de perlas diferentes a las conocidas por los europeos. Estas eran grandes y oscuras, por lo que fue necesario su rápida extracción. Para esto usaron mano de obra esclava y hacían uso tanto de aborígenes como de negros. También el auge comercial en la zona de tránsito del Istmo, el primer camino interoceánico que se construyó para comunicar al Océano Atlántico con el Océano Pacífico fue el camino de cruce en el Istmo de Panamá. Este camino fue construido bajo la dirección del gobierno colonial en el Istmo, con el fin de transportar el oro y las demás riquezas provenientes del Perú para luego transportarlo a España. Era un camino de estrecho hecho de piedra de diferentes tamaños que se encontraban enclavadas en la tierra, dándole una solidez y firmeza que ha desafiado los siglos. Desde el poblado de Chagres, en la desembocadura de este río, los españoles viajaban en cayuco río arriba con el cargamento hasta llegar al camino de cruce. De allí en adelante seguían por el camino empedrado, cruzando las montañas hasta llegar a las costas del Pacífico de la ciudad de Panamá.
Se recorría una distancia de aproximadamente 60 millas. Además de los peligros montañosos que representaban los viajeros, eran atacados por los ladrones y asesinos. Este camino fue abandonado cuando se construyó el ferrocarril de Panamá. Sin embargo, después de 5 siglos todavía estaba presente, recordando la gran importancia que tuvo en el desarrollo del istmo y que esta fue la ruta que utilizó el pirata Morgan para cruzar el istmo y atacar a Panamá. El camino de cruces jugó un papel muy importante al servir como paso de los tesoros provenientes de Sudamérica, que llegaban a Panamá y luego eran transportados al Atlántico para ser trasladados en galeones a España. También estaba la feria de Portobelo y Nombre de Dios, que estas actividades comerciales que se realizaban en Nombre de Dios pasaron a la nueva ciudad de Portobelo. Esta nueva ciudad reemplazó la ciudad de Nombre de Dios por las ventajas que brindaba su posición geográfica y su puerto. Portobelo se convirtió en el punto principal para el intercambio de mercadería entre España y su colonia. Su población se convirtió en una de las más importantes en Hispanoamérica. Con el gobierno del rey Felipe III, se decidió realizar las ferias comerciales en Portobelo todos los años. Esta feria tenía una duración de 40 días. En esta feria se comercializaba toda clase de productos en la feria. Tenían tiendas de venta en las plazas, en las calles y en las orillas del mar. También llegaban a Portobelo las riquezas que venían del Perú y de Ecuador para ser embarcadas con destino a España. Llegaban primero a la ciudad de Panamá, luego se trasladadas a Portobelo a través del recuas de mula. La pesada carga pasaba por el camino de cruce y llegaba a la desembocadura del río Chagre. Allí los españoles construyeron el castillo de San Lorenzo para proteger las embarcaciones de riqueza que iban para España. San Lorenzo fue un recinto fortificado para resistir los ataques del enemigo. Hubo también, durante el periodo colonial del Istmo, fue un centro también importante del comercio colonial. Los comerciantes traían sus mercancías a Portobelo para venderlas y cambiarlas por mercancías que venían de Europa y Asia, pero la corona española, al restringir el libre comercio en las colonias en América con las otras naciones europeas, propició la introducción de mercancía para la venta de manera clandestina en las colonias. El contrabando tuvo consecuencias negativas para la economía española. El Istmo de Panamá fue centro atractivo y blanco de los ataques de los piratas y corsarios. La población de Nombre de Dios y Portobelo fue saqueada por el corsario Francis Drake. Por otra parte, la ciudad de Panamá, capital de Castilla de Oro, fue saqueada y quemada por Henry Morgan. También estuvo la sociedad colonial y manifestaciones culturales en el Istmo. Panamá, como país de tránsito desde el tiempo de la conquista y la colonización, ha recibido la influencia de diversas culturas que han dejado profundas huellas en las manifestaciones culturales del Istmo. Estuvo la agricultura, que eran ejemplos más evidentes de la arquitectura colonial que han llegado a nosotros, son principalmente de tipo religioso y militar, aunque también hubo una arquitectura civil de la que no ha quedado muchos vestigios. La arquitectura religiosa proporciona un campo de estudio amplio, tanto en la vieja como en la nueva ciudad de Panamá. En la antigua ciudad se destacan la catedral, los conventos de las órdenes religiosas y las iglesias menores de Santa Ana y Malambo. La Catedral de Panamá la Vieja se construyó en 1519 con cañas y paja. Luego en 1619 se construyó de mampostería bajo la dirección del arquitecto Pedro Alarcón y fue inaugurada el 20 de septiembre de 1626. La misma tenía una torre de forma cuadrada, 3 pisos y 6 campanas. En la ciudad capital, en lo que se conoce como Casco Viejo, encontramos varias muestras de arquitectura religiosa colonial, como la iglesia de Santo Domingo, la de San José, conocida como Altar de Oro,
la de San Felipe, la iglesia y convento de San Francisco, la iglesia de la Merced, la Catedral Metropolitana y la iglesia de Santana. En Portobelo quedan algunos vestigios del convento de la Merced, la iglesia hospital de San Juan de Dios, y aún está en pie la iglesia de San Felipe, que guarda el venerado Cristo Negro y la divina custodia de oro. En Veragua encontramos la iglesia de San Francisco de la Montaña. En Natá está la iglesia de Santiago Apóstol de Natá de los Caballeros y la capilla de San Juan de Dios. En Parita se encuentra la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. En Los Santos la iglesia de San Atanasio, y en David la iglesia de San José. Y la arquitectura colonial militar se caracteriza por las construcciones de castillos fuertes y murallas cuyo principal objetivo era asegurar la defensa del suelo panameño, que eran las construcciones militares, el castillo de San Lorenzo, el fuerte de San Felipe, el fuerte de Santiago, el castillo de San Felipe, el fuerte de San Jerónimo, el fuerte de Farnesio, fuerte de San Fernando y castillo de Santiago de la Gloria. Algunos historiadores o historiadoras consideran que las fortificaciones de Portobelo fueron el resultado de muchos ensayos y errores, y esto ocasionó que no fueran muy competentes. Sin embargo, reconocen que sí cumplieron por un periodo de 77 años su objetivo de impedir que los piratas y cruceros llegaran a la ciudad de Panamá. En la literatura panameña está relacionada con la condición de Panamá como país de tránsito. Los peninsulares escriben literatura en Panamá, pero es una fiel copia de la literatura de la corona española y todavía no expresan la personalidad nacional. Los primeros escritores nacidos en el Istmo son del periodo neoclásico, y entre ellos ocupa un lugar importante el autor panameño Víctor de la Guardia y Ayala, 1772 a 1824, con su obra La política del mundo, donde critica a Napoleón por la invasión a España. Está la escultura, las tallas escultóricas coloniales que inspiraron en esculturas religiosas procedentes de España, realizadas en madera y con el policromado mate o brillante. Estas tallas eran esculpidas para ser usadas en retablos y en procesiones. La platería colonial, las piezas pues de oro y plata tuvieron uso religioso, confeccionar con ellos elementos religiosos como el cáliz sagrado y otros objetos rituales fueron fabricados en Europa, pero se autorizó su elaboración en el Istmo. Los templos panameños poseen pocas reliquias de estas obras de arte debido a los incendios, robos, saqueos y confiscaciones hechas por las autoridades civiles. En la educación de los jesuitas y las instituciones educativas se impartían en las colonias teóricas, estuvo abierta a todos los grupos sociales, pero en la práctica eran discriminatorias. La educación especial estaba reservada para los peninsulares y aristócratas criollas. Estos dos grupos élites recibían el conocimiento de las 7 artes liberales. El trivium, que abarcaba la disciplina de retórica, gramática y lógica. En el quadrivium recibían las disciplinas de geometría, aritmética, música y astronomía. También estaban las costumbres del pueblo panameño, que eran a partir del siglo XVI, con la llegada de los españoles al Istmo, comenzó a operarse un cambio en la cultura, con la integración de dos culturas, la española y la aborigen, acrecentada con la presencia de los negros africanos y más tarde con la presencia de los chinos, franceses, estadounidenses y otros pueblos que enriquecieron la herencia cultural panameña. Las manifestaciones culturales que se dieron en la sociedad colonial del Istmo fueron las artesanías, la música, el baile, los vestidos y la gastronomía. Todas estas tradiciones, costumbres y culturas se esparcieron por todo el pueblo panameño o el país. En cuanto a la independencia del Istmo de Panamá de España, los antecedentes de la independencia del Istmo de Panamá
La influencia de pensamiento ilustrado al final del siglo XVII y durante el siglo XVIII se desarrolló en Europa un movimiento intelectual conocido como la Ilustración, representado por filósofos de la talla de John Locke, Juan Jacob Rousseau, Montesquieu y de las grandes enciclopedias que analizaron y criticaron los principales problemas de la época y propugnaron cambios y transformaciones radicales. Su contenido político defendía el derecho natural del hombre a la vida, a la libertad y a la propiedad. En la emancipación de las 13 colonias inglesas en América se debió a las malas relaciones entre las colonias y la metrópoli. Los puntos de fricción en las colonias y la monarquía inglesa eran de orden político, económico y eclesiástico. En el orden político, los gobernantes nombrados por el rey no atendían los problemas más urgentes de la población. Por otra parte, las comunicaciones entre las colonias y la metrópoli eran lentas. En el orden económico, los colonos no estaban de acuerdo con las leyes que aprobó el Parlamento inglés para regular las exportaciones de los productos de las colonias a Inglaterra. Y por otra parte, la prohibición de la venta de productos coloniales como el tabaco, añil, azúcar y algodón al extranjero. También en la idea de la Revolución Francesa en 1789 estaba que la Revolución Francesa del 4 de agosto de 1789 puso fin a los privilegios de la nobleza y del clero en Francia, eliminó el absolutismo y creó un nuevo sistema de gobierno con una nueva constitución que declaró abolido el feudalismo y la servidumbre y garantizaba los derechos individuales en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las ideas de la Revolución Francesa sirvieron de inspiración a los pueblos oprimidos de América. Entre estas ideas revolucionarias de 1789 tenemos la soberanía que reside en el pueblo y el rey solo es un depositario de este mandato dado por el pueblo, los pagos de impuestos que se harán con equidad, todos los hombres serán iguales ante la ley y habrá libertad religiosa oral y escrita. La invasión de Napoleón a España en 1808, Napoleón Bonaparte a España en 1808 dio lugar a la abdicación del rey de España, Carlos IV. Este hecho tuvo lugar cuando el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII se pelearon por la corona y Napoleón Bonaparte aprovecha la ocasión e invade a España y hace prisionero al rey Carlos IV y el príncipe heredero Fernando VII. Después nombró a su hermano José Bonaparte como el nuevo rey de España, como solución del conflicto entre lo depuesto rey de España y su hijo. Fue la primera vez en la historia que 3 personas pretendían gobernar como reyes de España. La reacción del desconocimiento del pueblo español a esa invasión de Napoleón Bonaparte en los asuntos de la nación española dio lugar que el pueblo español se lanzó en armas contra el invasor francés. En el sur de España, no ocupado por los franceses, una junta suprema se ocupó en gobernar a los españoles y a su colonia en representación del monarca prisionero. Los revolucionarios hispanoamericanos aprovecharon las circunstancias de la ausencia de la autoridad en la metrópoli, motivada por los problemas familiares entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, príncipe de Austria. También hubo en la independencia de Panamá de España, después de 300 años de la conquista, los llamados criollos que se sentían americanos comenzaron a desarrollar los sentimientos de nacionalidad y a reclamar por la independencia del istmo. Toda la América estaba envuelta en grandes batallas y los triunfos que obtenían Simón Bolívar acrecentaron los ideales libertarios como más fuerza y persuasión. Debido a la precaria situación económica que existe en el istmo, los líderes criollos se vieron pues presionados a tomar una decisión. Siendo gobernador de Panamá, el brigadier Tomás de Cires, llegó a Panamá el nuevo virrey designado Juan de la Cruz Murgeón, con fuerza procedente del Puerto Cabello, listo para fortalecer la guarnición del istmo y además enviar tropas contra el ejército colombiano en Quito.
y en 1821 Panamá era una de las pocas colonias que todavía estaba bajo el dominio español. Sin embargo, no escapó a la influencia de los movimientos separatistas que ocurrían al igual que las otras colonias. Tenían problemas económicos, sociales y políticos. Como España no daba solución a estos problemas, el disgusto de los limeños fue aumentando y asimismo fue creciendo sus ideales de independencia. Otras causas que incidieron pues, en el deseo de independencia fueron las revoluciones americanas y francesas, las restricciones económicas que imponían España, la publicación de artículos relacionados con las revoluciones en periódicos como La Miscelánea y El Fiscal y la Ley, la popularidad y triunfo de Simón Bolívar y José de Sucre. Pero el 28 de noviembre de 1821, luego de varias deserciones de soldados leales, se proclamó un cabildo abierto donde se declaró la independencia del istmo de la corona española. El coronel José de Fábrega se designó como jefe de gobierno de Castilla de Oro. Antes del 10 de noviembre de 1821, un acuerdo de separatistas en el Cantón de Los Santos, secundado por las autoridades de PC y Natá, origina la proclamación de independencia de Panamá de España, para luego inmediatamente unirnos voluntariamente al sueño bolivariano llamado Gran Colombia, sin saber las consecuencias negativas que se derivarían de tal decisión. Hubo un acta de independencia del Istmo de Panamá de España el 28 de noviembre de 1821, donde la redacción de esta acta de independencia de Panamá de España tuvo lugar en la Villa de Los Santos el 28 de noviembre de 1821. El acta fue redactada por Manuel José Hurtado y leída por José Vallarino. Esta acta tenía 2 artículos que expresaban la decisión que fue tomada para regir los destinos de la nueva nación recién independizada de España. Aquí terminamos con este tema. Solo les puedo decir que uno de los problemas que resultó en esta acta fue que el istmo, por medio de sus representantes, formaron los reglamentos económicos convenientes para su gobierno interior y en interín gobernaran las leyes en aquella parte que no digan contradicciones con su actual estado. Hubo también un jefe superior que también tomara las decisiones providencias económicas que sean necesarias para conservar de la tranquilidad también política. La deuda pública que reconoce la tesorería que pagará bajo los pactos estipulados en sus principios. Todo esto y más está en el acta de independencia del istmo.